A José Manuel Rodríguez Uribes el tiempo se le echa encima. Tiene que pronunciarse él, el CSD, antes del 7 de septiembre sobre el tema de la cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor. ¿Qué vas a hacer? Tic-tac, tic-tac. Se te echa el tiempo encima. ¿Vais a seguir protegiendo al Fútbol Club Barcelona? Porque ahora, en este momento, sea lo que conviene políticamente, ¿sí? Recuerdo una cosa, cuando un político entra en un cargo, entra ya con fecha de caducidad. No sabe cuándo. En política puede ser a las 24 horas de entrar. Así de sencillo. Si haces lo correcto, por lo menos, digamos que tu imagen puede ser ponderada y aspirar a algo más después. Si no haces lo correcto, pasarás al ostracismo porque no hay más puñaladas que en la política. Todo lo que está saliendo del Fútbol Club Barcelona cada vez es más escandaloso, delante de las narices de todo el mundo. Tardará un poco más, un poco menos, pero esto va a reventar, seguro, de alguna o de otra manera, porque son tantos frentes que por algunos los van a trincar. Y cuando el gobierno, este símil que pongo yo siempre, desde el fondo, está con una raqueta pim pam, y la política catalana devolviendo pelotas y tal, va a haber un momento que se le van a empezar a colar, porque ya estás que no das, ya no eres capaz de devolver tantas pelotas. Y las pelotas las quiero ver yo ahora, si las tenéis o no las tenéis. Por si no hubiera razones suficientes ya hasta ahora, os voy a dar unas poquitas más. José Manuel, calienta que sales. El lunes por la mañana sacábamos este vídeo. Un desastre económico, hablando de la situación del Barça. Si antes sacamos ese vídeo, si antes lo sacamos, en ese vídeo hablábamos de los problemas económicos derivados de no estar en el Camp Nou, por ejemplo, el año pasado, y este que tampoco van a estar, son mínimo, en el mejor de los casos, 100 millones de euros. Hablábamos del problema de los créditos que hay que empezar a devolver, ¿no? Comentábamos que del 25 al 28 hay un tramo muy importante, con Goldman Sachs, porque ya no es solo lo del estadio. Recordad, os decía, hay un crédito de 500 millones de euros que pidió el Barça en el 21 para pagar nóminas y cosas ordinarias, o sea, no había un duro, después de la pandemia aquello fue un desastre, recordáis que lo comentamos. Ese crédito hay que devolverlo ya. El problema, empezar a devolverlo digo, el problema es que el tipo de interés es muy alto. Igual que pasa en el otro tramo, que es lo del estadio, con Goldman Sachs y los inversores, ¿no? que entraron ahí. Eso del estadio, sin embargo, hay un fondo que de momento va a ir pagando eso, porque hay una carencia hasta que acabe el estadio. No se empieza a pagar el Barça, pero claro, lo que paga el fondo durante este tiempo, el Barça le tiene que pagar, lo tiene que devolver. Esto es así. Pero el primer crédito hay que empezar a pagarlo ya. Y el tipo de interés es descomunal y decíamos que Goldman Sachs, además de ser el que concede el crédito, ahora está asesorando económicamente al Barça para intentar rebajar ese tipo de interés porque es una locura. Y dijimos dos cosas aparte. Primero, esto va a afectar al fair play financiero del Barcelona este verano. Esto lo dijimos el lunes a primera hora, creo que fue ese vídeo. Y, ojito, al fichaje de Lamine Yamal, que yo no digo que no vaya a renovar. El fichaje no, la renovación. Yo no digo que no. Pero os contaba que el Barça quería un contrato que fuera increciendo, ¿no? Y que estuviera todo muy claro desde el principio para no caer en tener que andar renovando cada 2 por 3 como Messi, que renovó 9 veces. ¿Recordáis que os lo dije? Y os dije que Jorge Méndez no tenía ningún problema con eso, que podría llegar a aceptarlo. Esto es información, podría llegar a aceptarlo, pero ni de coña en los precios que está pensando el Barça. Y que le había dicho a Lamine, tú di que estás centrado en el juego, que lo de la renovación no estás preocupado por eso, y visca al Barça y tal, y yo ya me encargo. Que llamen ellos, que nosotros no tenemos ninguna prisa, porque sabe perfectamente que Jorge Méndez, que el futuro deportivo y económico depende de ese chaval. Porque no le faltan novias y le van a pagar lo que sea donde sea. Aunque la preferencia es quedarse en el Barça, pero no al precio como quiere el Barcelona. Los van a sangrar. Bueno, os decía eso. Y que el problema del fair play a lo mejor no le permitía irse muy allá. Y que veríamos cómo quedaba todo, porque lo del estadio, lo de Goldman Sachs, el tema de las
palanca y repalanca, eso podía estallar en cualquier momento. Muy bien. Ayer, el diario Sport. Y no me voy a meter mucho, porque quiero ir a Uribes. Pero esto es para que escuche Uribes. El fair play del Barça en peligro. Esto 24 horas después de hablar nosotros. Tensión por discrepancias en la auditoría por la venta de los palcos VIP, ¿no? El nuevo auditor del Barça, Crowe Spain, cuestiona la operación clave para poder operar con normalidad en el próximo mercado de fichajes. Normal. Así por encima. La cuestión gira en torno a la venta de los asientos VIP del Spotify Camp Nou por 100 millones de euros. Una empresa auditora temporal, ahora os explico el timing, avaló esta operación en enero, cuando se cerró de forma definitiva el acuerdo, lo que permitió al Barça inscribir con el visto bueno de la Liga para volver a la regla 1-1 y conseguir margen salarial. Bueno, esto, inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, esto cuidado, esto con el visto bueno no, porque la Liga dijo que el contrato llegó 3 días tarde y el dinero también. Y por lo menos ante el CSD está recurrido eso y aportada documentación. Lo que no sabemos nada es del contencioso administrativo, que yo le he preguntado 14 veces a Tebas. Bueno, dice esta nueva auditora Crowe Spain, ¿cómo se computan las pérdidas? Dice. Sin embargo, la nueva auditora del club, Crowe Spain, no está de acuerdo con el criterio de la auditoría temporal que validó la operación. En una información de Adrià Soldevilla en el programa Kitty Yugues, Cadena SER, cuidado, hemos hablado de este chaval ayer mismo. Credibilidad toda. Este chico fue el que destapó el caso Negreira. Cadena SER, Barcelona. Cuidado. El periodista ha confirmado que, según la firma, Crowe Spain, los 100 millones no deberían computarse íntegramente en esta temporada porque el activo, o sea, los andamios VIP, como dice Alex, aún no existen. Y aparte de esto, lo más normal es como los contratos de jugadores, cuando pagas amortización y salario, va dividido por los años de contrato. Eso sería lo normal, ¿no? Laporta no, ha querido meterlo todo para ganar fair play, ¿no? Muchos ingresos, gana margen en el fair play. En su lugar, lo que dice la nueva auditora, plantea 2 opciones: registrar solo 58 millones líquidos, que fueron los ingresados el 3 de enero, o incluso dividir los ingresos totales en los 20 años, los que os decía yo. Es decir, 5 millones por temporada. Si hacen eso, se desploma totalmente el fair play del Barça, pero de aquí a todo para atrás. El Barça, en el mejor de los casos, perdería, en el mejor de los casos, 42 millones de euros en el límite salarial. Y eso sería un desastre para el Barça. Una semana para la fecha límite. Una semana. El club, por su parte, defiende su postura, insistiendo en que debe mantenerse el criterio inicial para no romper su capacidad de fichar en verano. La Liga está a la expectativa, mientras el Barça busca cerrar el asunto antes del 31 de marzo. Estos siempre presentan las cuentas tarde, mal y arrastras. ¿Qué pasa con Laporta? Laporta, os decía el timing. Laporta, el Barça tenía una empresa auditora buena, que era Ernst Young, lo veréis por ahí que pone EY, una empresa auditora que estaba dentro de lo que se dice las Big Four, las más importantes, ¿no? KPMG, Deloitte, la propia Ernst Young, PwC, bueno, las más importantes, que además son las que auditan a las empresas multinacionales más grandes del mundo, las que controlan también todo el tema dentro del IBEX 35, para que os hagáis una idea. Como Ernst Young le ponía pegas al Barça en las cuentas auditadas y no estaba dispuesta a que Laporta dictase lo que había que hacer o no, Laporta rompió con ellos y fichó a Grant Thornton. Grant Thornton es la que, de entrada, valida todo lo de Barça Studios. Todo. Y hubo una gran polémica, porque esa empresa auditora, Grant Thornton, que ya no está dentro de las Big Four, es una buena empresa auditora, pero no es de las punteras ni de coña. Hubo una gran polémica porque resulta que Álvaro Rodríguez, que es el responsable legal de Grant Thornton, es cuñado del asesor que tiene de mano Laporta, Alejandro Echevarría, que no es ni directivo, pero es un asesor de Laporta. Bueno, pues este señor, que pertenece a Grant Thornton, Álvaro Rodríguez, es pareja de su hermana. Y entonces ahí empezó ya
Esto salió en Cataluña, o sea, noticias todas de allí, ¿no? Y claro, dice, ostras, fueron a buscar a alguien que sí le aprobase esas cuentas. Esas cuentas fueron aprobadas en un principio, amigo mío. Pero pues claro, recordáis, ¿no? Vamos a vender esto en 400 y pico millones de euros, 200 lo vendemos ahora a Orpheus Media y Socios.com, Roures y Tacho Bennett, y los otros 208, porque lo habían valorado todo en 408, solo vendemos el 50%, el otro 50%, 50 y algo, nos lo quedamos nosotros y lo apuntamos en nuestras cuentas como positivo. Claro, si vendemos en 200, que es la mitad, la otra mitad es nuestra, pues, oye, nos apuntamos lo que vamos a cobrar más lo que no hemos cobrado, pero que forma parte de nuestro patrimonio. Y se apuntan en las cuentas 408 millones de la nada, por arte de magia, del mundo laportiano. La Liga traga con eso, ¡fua!, se dispara el fair play financiero y pueden fichar. Es una vergüenza, es una trampa. Es que Laporta es un trilero. ¿Dónde está la bolita? Amigo mío. Pero cuando fallan los socios, es decir, cuando Roures no paga, cuando Socios.com no paga y encima salen públicamente y dicen, no, yo solo estaba comprometido a 10 millones, a mí no me digas nada. Yo después esto se vendió a Libero, que Libero no paga. Libero sale y dice, no, yo tampoco es que iba a comprar. Yo era encargado de colocar esto en el mercado. Querían entrar en la bolsa de Nueva York. Con los controles que hay ahí, los mandaron a paseo, le pegaron una patada en el culo, los mandaron al carajo. ¿Qué pasa con Grant Thornton? Las otras auditoras, las Big Four, están viendo eso. Y eso le baja el ratio a Grant Thornton. Cae, pierde prestigio. Y entonces, en las cuentas del año pasado, cuando las audita, le mete un epígrafe ahí, emitió una opinión con excepciones donde pone que, oye, al haberse caído los 200 millones esos que habían vendido y que nadie lo ha pagado, absolutamente nadie, pues tanto eso como el apunte de los 208 millones que también se había apuntado el Barça, eso corre riesgo inmediato de tener que apuntarlo en negativo, como pérdidas. Eso es el acabose para el Barça. El acabose. Porque todas sus operaciones, tanto de fair play, inscripciones, como incluso con las de Goldman Sachs y demás, están soportadas en eso. Es la ruina absoluta. De ahí no se levantan. Ahí ya tendrían que, en serio, plantearse lo de la Sociedad Anónima Deportiva, venir capital extranjero y adueñarse del club. Porque si no, vamos, ¿qué pasa? Le apuntan eso para salvar la cara a la auditora, y Laporta dice, uy, no, mira, ni las Big Four, ni por debajo las Big Four. Me voy a la esquina de la calle. Yo hacía una broma, decía, y contrato a Bonifaci y asociados laboral y contable, la gestoría de la esquina, que es lo que podemos comparar a Globe Spain, que no, es una coña que hice, ¿no? Pero bueno, esta es una auditora muy chiquitita, ¿no? La contratan y llegan estos y dicen que tampoco, que eso no se puede aprobar. Claro, es que si tú quieres tener prestigio en el mercado, no puedes aprobar estas cosas. Y ahora Laporta se encuentra con esta patata caliente que se buscó él. Si tú haces un negocio ficticio, porque esto de los palcos es lo mismo que lo de Barça Visión, pues tienes un problema terrible. Uribes, ¿qué vas a hacer, amigo? Porque lo de los andamios VIP, el birla de Anu esto es un montaje laportiano también, a comisión o a lo que sea. ¿De dónde sale este tío? Una sociedad que se monta antes de ayer, aquí, en el barrio de San Andreu, en un piso compartido con 3.000 euros. Y después viene el Barça y cuando firman eso te dice que es un líder mundial. ¿Pero estamos de broma o qué? Hombre, este país es de pandereta, evidentemente, pero hostia, esto tiene un límite. Esto es chotearse de cosas muy serias delante de todo Dios. No me jodas, por lo menos preséntalo de otra manera. Es tremendo, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que me hacen llegar, dicen que esto había salido en prensa, yo no me di cuenta, me he estado riendo lo más grande. No es el birla de Anu primero, que trabaja con el Barça, ya hubo otro birla de Anu, de Neuera, que se llama esta empresa, ¿no? De birla de Anu. Ya hubo uno anterior, que también pertenece a Neuera, de la sección de merchandising. Yo para mí que es el hijo. Le veo la cara y digo, se parece al otro. Debe ser el hijo de Birla de Anu. Este se llama Andrei Birla de Anu, es un chico joven. CEO de la sección de merchandising
de New Era en Emiratos. Estos vendían relojes del Barça por 100.000 euros el reloj. Cuidado, 100.000. Una serie limitada y tal. Madre mía, estos han trincado todo eso. Han trincado lo más grande. Es un cachondeo todo. Y después viene este, también moldavo, ¿no? Debe ser el padre, no lo sé al 100%, pero... Y se monta todo este tinglao que yo dije aquí el primer día. Esto es, vamos, una trampa, pero tremenda, para que se lo lleven crudo, no sé para qué. De verdad. Y el periódico de Cataluña ayer confirma aquello que dijimos. Dice, la compañía catalana Parlem, de asesoramiento de todas estas cosas, telecomunicaciones y tal, presentó al Barça un proyecto casi idéntico al del moldavo Birladeano, una semana antes de registrarse en New Era. El Barça fichó a 3 trabajadores cualificados de Parlem, uno de ellos había colaborado en Barça Connect, ¿no? Para asesoramiento y tal, pero lo que nos cuenta es una coña. Dice, la elección de New Era Visionary Group como empresa responsable de la conectividad y estructura telefónica del Camp Nou, antenas, repetidores, fibra óptica, 5G, todo esto. Además del negocio de la telefonía móvil, que también va a ser sponsor oficial y tal, y todos sus servicios derivados, ha causado una gran perplejidad en el sector de las telecomunicaciones, donde todos se conocen y nadie sabe nada de New Era, ¿no? Atentos a esto, fuentes del sector consultadas por el periódico de Cataluña confirman que el IMAC, la constructora, es la que envió el pliego de condiciones a diferentes compañías de reconocida experiencia en el sector de las telecomunicaciones, tales como Cellnex, Orange, Telefónica y demás. Es que, claro, la empresa constructora es Limark, y Limark es quien tiene que licitar eso. Saber las diferentes marcas, especialistas, ¿no? Empresas de telecomunicaciones, ¿qué harían? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde quieren meter el cable? Esto, lo otro. Eso lo tiene que gestionar Limark. Y después, como ya anteriormente ha recibido los proyectos y los tiene claros, dice, vale, ¿es el 1, el 2 o el 3? No, es el 1. Vale, ya está, ya lo tenemos claro. Chicos, hay que meter tubos por aquí, hay que hacer allí, esto va por abajo, esto va por arriba. ¿Entendéis? Bueno. Limark obviamente necesitaba saber qué modelo de telecomunicaciones desplegaría cada compañía para el modelo del Camp Nou en caso de ganar el concurso. Por ejemplo, Cellnex presentó, como digamos carta de presentación, el proyecto del Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. Una empresa de verdad, con experiencia, que ya ha hecho cosas muy importantes en estadios, por ejemplo, ¿no? Mientras que la carta de presentación de Orange fue la experiencia en los Juegos Olímpicos de 2024. Casi nada. Y viene Birladeano, no me jodas. Bueno, fuentes conocedoras de aquel concurso explican a este diario que en un principio el FC Barcelona le había dicho a Cellnex Telecom España que había sido la compañía ganadora de este tender, ¿no? Del concurso, y que le harían llegar la comanda en pocas semanas, ¿no? De lo que había que hacer y tal. La intervención del FC Barcelona en este caso podía sorprender, ya que en el sentido común deberías decir que Limark es quien asumiera esa responsabilidad. Y bueno, el periódico pone un ejemplo que dice, es como si el FC Barcelona, por ejemplo, interviniera en la elección de la empresa que debe proveer el cemento o el hierro, ¿no? Aquí, ¿qué pasó aquí? Laporta vio las bases del concurso, contrató a estos tíos, asesores y tal, y cuando tuvo claro todo aquello, esto va por aquí, enséñame los datos de la gente que se presenta, en cuánto dinero va, pum, pum, estos necesitan tanto, pum, 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 ya está, lo tengo todo. Ya lo tengo todo. Sé cuánto vale meter la fibra, sé cuánto vale toda la conectividad, sé cuánto vale toda la obra, lo sé todo sobre el 5G. Ya está. Birla, vente para acá. El amigo, padre o lo que sea del de los relojes, vente para acá. Vas a hacer esto en tanto dinero. Y vas a contratar, ¿sabes a quién? Con 2 huevos. A Orange, que ya es una de las telecomunicadoras, que ha presentado proyecto con dinero y tal, lo ha presentado en tantos millones de euros. Bueno, pues aquí hay que sacar una comisión. Esto funcionaba así, para los palcos VIP o para lo que sea. Y contratas a Orange, que sabemos que lo va a hacer bien. Y tú eres el que lo gestiona. No va a gestionar nada.
Simplemente se lo han concedido a él va a hacer una precontrata con Orange, Orange va a hacer la obra, Virladeanu va a cobrar un dinero, le pagará lo que tenga que pagarle a Orange y el resto, pues, palcos VIP y a saber. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le va a costar al Barça a mayores que si lo hiciera Orange, por ejemplo? ¿Cuánto se va a quedar Virladeanu? La pregunta es, señor José Manuel Rodríguez Uribes, usted que está viendo todo esto que está sucediendo, que todo es una filfa, que todo es ficticio, que esto es algo, si no es igual, se le parece mucho a Barça Studios, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué van a hacer con esa cautelarísima que han concedido? ¿Qué va a hacer? Sabiendo además, como usted sabe ya, como sabe cualquier español que quiera leerlo, una de las auditoras más importantes del mundo dejó al Barça de lado porque es que esto es imposible, es un desastre económico. Otra muy importante como Grant Thornton al final tampoco lo quiso porque le dijo a Laporta que esto no podía ser. E incluso la más pequeña, la de Chrome Spain, la de Bonifacio y Asociados, también dice que esto es inasumible y que todo el negocio económico y deportivo del Barça es humo y es una mentira. ¿Va usted a seguir a caballo de esa falacia de lo importante es respetar el derecho al trabajo y la carrera de los futbolistas, que es una falacia porque eso lo pueden seguir desarrollando en cualquier otro equipo? ¿Va a seguir usted a lomos de eso a cuenta de reventar y seguir rompiendo una competición que está completamente adulterada con respecto a los demás? ¿Va a seguir haciéndolo a cuenta de eso? Cargándose el deporte, el espíritu de competición que tiene que tener un balance entre lo deportivo y lo económico. Hacer esto sostenible, como dicen ustedes, que se les llena la boca siempre con esa palabra. ¿Van a hacer algo de verdad? ¿Van a estar a la altura del cargo que desempeña usted como presidente del CSD y la gente que tiene ahí? ¿O por el contrario van a seguir mirando para otro lado? Dígame, señor Uribes. ¿De verdad saben ustedes más del tema económico que algunas de las grandes auditoras del mundo? ¿De verdad? Repito, van a estar a la altura del cargo que desempeñan y van a darse cuenta, bueno, lo saben de sobra, van a decir la realidad. ¿Qué es esto? Esto no hay por dónde cogerlo. Esto está montado sobre algo ficticio. Y esto al final se nos va a llevar a todos por delante. Usted verá. Le falta poco. Aquí le estamos esperando. A ver qué dice.